Va a ser Efesios 4, del 11 al 12, es lo que vamos a estar leyendo el día de hoy. Una vez, ¿ya lo tienen, hermanos? Efesios 4, 11 y 12. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si por favor inclinan sus ojos, inclinan sus rostros, cierran sus ojos en reverencia a nuestro Dios Padre. Santísimo Padre, venimos delante de ti, Señor, agradecidos una vez más por tu palabra, Señor. Queremos encomendarnos a ella, Padre. Queremos no solo ser oidores, sino hacedores, Padre, de lo que aquí está escrito, Señor. Obra en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor. Moldéanos más y más a la semejanza de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, Señor. Es nuestro ruego, Padre, que no permitas que salgamos de este lugar iguales, Padre, sino cambiados un poco más, Señor, a la semejanza, a la imagen de Cristo, tu Hijo, nuestro Señor, Padre. Igual, Señor, en lo personal te pido que me des facilidad de palabra, Señor, que yo pueda hablar de una manera clara, una manera entendible, Señor. Sobre todo que pueda solo hablar tus verdades de tu palabra nada más, Señor. Y Padre, es nuestro anhelo, cualquier cosa que hagamos, nuestro pensar, nuestro hablar, nuestro hacer, sea para tu honra y tu gloria nada más. Te lo pedimos todo en el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, pueden tomar sus lugares. El día de hoy tenía planeado darles cascos, porque de antemano les aviso que van pedradas. Una de las cosas que estamos estudiando en el libro de los Efesios, una vez más para traer a memoria un poquito el contexto, les recuerdo primordialmente, por la importancia de mantenernos en contexto, que del versículo 1 al 16 es un solo punto. Pablo tiene un punto primordial. Ha tocado varios temas, los cuales nosotros nos hemos dividido en esos temas, pero es muy importante reconocer que hay un punto clave, un punto central. En términos simples, hay un enfoque en la unión. Pablo está enfocado en la unión, lo viene comunicando desde el capítulo 2, seguimos en ese contexto. Ahora ahora estamos viendo cómo Pablo lo ve, que se aplica las verdades que han ocurrido, los cuales nos mantienen unidos. Hemos hablado cómo Cristo ha dado dones a su iglesia. Y obviamente una vez más el propósito primordial es la unidad. Los dones son para promover la unidad en la iglesia, la unidad en Cristo. Pablo entró como en un tipo de paréntesis para explicar cómo es de que ahora Cristo, habiendo sido encarnado, tiene el derecho a distribuir dones. La respuesta que consideramos es de que Él ha sido exaltado sobre todo en su humanidad. Cristo ahora es Rey Supremo sobre todo, ha obtenido la victoria total. Este Rey victorioso es el que ha dado dones. Ahora notemos ahora el enfoque de Pablo. Una vez más seguimos a luz del mismo punto primordial, pero ahora se elabora lo que Cristo ha dado a la iglesia. ¿Qué son los dones que Cristo ha dado a su iglesia? Versículo 11 se los leo una vez más. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Noten la frase conmigo, dice, y Él dio. Sabemos que habla de Cristo, es Cristo quien da. Pablo sigue una vez más con el mismo punto, el mismo tema, pero ahora profundiza bastante, un poco más, elaborando lo que nos viene explicando. Y el punto hoy es bastante simple. Cristo ha dado a la iglesia regalos, dones. Estos son hombres dotados para el servicio de la palabra de Dios. Ahora, claro, no solo es que Cristo ha dotado a hombres para el servicio de la palabra, absolutamente ha ocurrido eso, pero lo que Pablo argumenta en estos versículos es de que estos hombres, son el don de Cristo hacia la iglesia. Cuando Pablo enfatiza que Cristo ha dado dones a su iglesia, tiene en mente a servidores del evangelio, ministros de la palabra de Dios. Los dones a la iglesia son estos hombres. Ahora, sí, como ya mencioné,
Sabemos que también todos han sido dotados con dones. Todo cristiano tiene un don o dones, el cual ha recibido por el Espíritu. Pero Efesios 4 tiene por énfasis a los ministros de la palabra como los dones literales que Cristo ha dado a su iglesia. Una vez más, leo el versículo, noten conmigo. Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí Pablo menciona 4 oficinas de ministerio. Ahora, aquí es importante distinguir que no hablamos de dones específicos, sino ministerios oficiales de la iglesia. Una de las cosas que ocurre, y entiendo, tal vez muchos de nosotros venimos de círculos carismáticos, venimos de círculos hasta pentecostales, ¿no? Donde el énfasis es en los dones, y típicamente Efesios 4 se incluye en la lista de dones. Sin embargo, Efesios 4 habla de oficinas de ministerio, habla de posiciones en la iglesia, no de dones. El ser apóstol es don, pero del hombre, no es un don de apostolado. Lo mismo con los demás. Entonces hablamos aquí, el enfoque son oficinas en el ministerio. Nadie tiene el don de profeta, nadie tiene el don de evangelista, nadie tiene el don de pastor maestro, son oficios. Ahora, si hay dones de profecía, muy diferente. Hay dones de evangelismo, igual, muy diferente. Estos son dones espirituales, no ministerios oficiales de la Iglesia Santa de Dios. Entonces consideremos estos ministerios oficiales de la iglesia. Primero notemos que Pablo menciona apóstoles, aquellos escogidos personalmente por Cristo, incluyendo a Pablo para anunciar el evangelio, la palabra de Dios. Estos venían acompañados con señales, con prodigios. Son estos a los que se les prometió que cosas más grandes harían que Cristo. Cristo mismo les da esta promesa. Por medio de milagros, validaban su mensaje como aquel que venía de Dios. Quiero ser claro, esta oficina no existe más. Tenía su propósito y se cumplió. Si el día de hoy, queridos hermanos, amados en Cristo, llegan ustedes a una iglesia y tienen por líder a alguien con el título de apóstol, huyan. No existen apóstoles el día de hoy. Había requisitos específicos, lo estudiamos en Hechos, lo estudiamos en Romanos, los cuales el día de hoy son imposibles de llevar a cabo. Profetas. Lo mismo es cierto con la oficina del profeta. Ya no hay profetas en este mismo sentido de la palabra. El profeta era alguien dotado con dones especiales para predecir para la iglesia eventos futuros, el proclamar la palabra de Dios, mensaje de Dios directamente a un cierto contexto en el cual habitaban, con el propósito de alarmar, alertar, llamar al arrepentimiento su iglesia santa. Su función era similar a la de los apóstoles, en que hablaban por parte de Dios. Ambas oficinas ministeriales eran cruciales para el inicio de la iglesia. Pablo ya aclaró esto un poco atrás en esta misma carta, se las leo, Efesios 2, 19 y 20. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Aquí está, versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Hay un flujo natural en lo que vienen siendo cada una de estas oficinas. Primero que nada, Hebreos 1, del 1 al 3 nos explica que Dios ha hablado por medio de su Hijo, que antes habló por profetas del Antiguo Testamento, antes habló por otros hombres, pero ahora ha llegado a hablar por su Hijo. Entonces ahora tenemos la palabra por medio de su Hijo. Nuestro Señor Jesús entonces apunta a ciertos hombres, vive con ellos, les enseña personalmente y les da la instrucción de que ellos serán el fundamento de lo que es su iglesia santa. Estos entonces salen y proclaman la grandeza de Dios, proclaman el glorioso evangelio por medio de señales, prodigios, con una autoridad que es solo por parte de Dios mismo. Después, a su par, surgen profetas, para que en la ausencia de los apóstoles, y muchas veces vemos en las escrituras, al par de ellos, instruían a la iglesia de Dios, fundamentando toda la verdad para esta misma iglesia, produciendo para nosotros entonces la palabra. Sabemos que
el mensaje de Cristo ha sido escrito. Lo que los apóstoles afirmaban ha sido escrito. Con lo que los apóstoles estarían de acuerdo, tenemos varias cosas de las cuales aquí están escritas, pero no todas. Era importante cuando no existía la palabra de Dios que hubiera autoridades hombres con mucha autoridad sobre la iglesia para instruir su dirección. Noten que su propósito era poner el fundamento. El enfoque de los apóstoles y profetas era asegurarse que la iglesia comenzara bien fundamentada en las verdades de Dios. El fundamento, hermanos, solo se establece una sola vez. Después vemos evangelistas. Ahora, la oficina del evangelista es un poco complicado de explicar. Pablo, una vez más, aquí está citando esta oficina ministerial. Algo que tal vez no es común en la iglesia como tal. Creo, podríamos hacer el argumento el día de hoy, se podría considerar como aquellos que son misioneros. Personas que su oficio literal es evangelizar las naciones. La Biblia da ejemplos de evangelistas, pero no aclara mucho acerca de la oficina. La pregunta entonces tal vez que nos hacemos, ¿habrá evangelistas el día de hoy? Tal vez no los tenemos como oficio ministerial, pero sí creo existe el ministerio en personas que demuestran que han sido dotadas para evangelizar. Una persona que es evangelista es aquella, nosotros decimos en términos comunes en la iglesia, es aquella persona que le gusta evangelizar, que le gusta proclamar el glorioso evangelio, que platica con muchos, dice yo soy evangelista, yo soy evangelista, yo soy evangelista. Y a pesar de que entendemos el contexto de ello, lo que la Biblia nos presenta acerca de la oficina es muy diferente. Era una posición de liderazgo en la iglesia, era una posición que estaba al frente. Tenemos unos cuantos ejemplos acerca de ello. Igual eran escogidos por la iglesia, por Cristo, para el servicio de la iglesia. Una cosa que sí quiero aclarar es de que a pesar de que no todos somos llamados a ser evangelistas de manera oficialmente, o sea, como oficial de la iglesia, sí somos llamados a evangelizar por comisión de Cristo. Entonces empecemos a notar simplemente las diferencias. Incluso Pablo le dice a Timoteo que haga el trabajo de un evangelista. En 2 Timoteo 4:5, se los leo, Pablo a Timoteo le dice, pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades. Aquí, noten, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Pablo no le dice a Timoteo que él es un evangelista, que él tiene el título de evangelista, sino que lo llama a hacer el trabajo de uno. De nuevo, aquí bíblicamente podemos hacer el argumento que el evangelista es un oficial en la iglesia, pero no hay mucho detalle acerca de este oficio ministerial específico. Llegamos entonces a pastores y maestros. Muchos toman esto como dos ministerios, la oficina pastoral y la oficina del maestro. Pero creo que podemos concluir que aquí se usa como una sola oficina, el pastor maestro. Ahora, sí existen maestros, no estoy desacreditando que no, pero en específico estamos hablando de oficios de liderazgo en la iglesia, el pastor maestro siendo uno de ellos. Creo podemos una vez más ver esto acerca del pastor maestro. Primera de Timoteo nos apoya, Primera de Timoteo 5:17, se los leo. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor. Ahora noten la distinción, principalmente los que trabajan en la predicación y en la ¿qué? En la enseñanza, los que son maestros. Aquellos que predican y los que enseñan. Vemos que la enseñanza es entonces parte del trabajo de los ancianos, los pastores, ¿no? Que es sinónimo. Bueno, es esta oficina que podemos estar seguros aún sigue en pie juntamente con aquellos que evangelizan. Podríamos argumentar que el evangelista proclama la palabra de Dios a los perdidos primordialmente, cuando el pastor a la iglesia a la cual ha sido llamado a pastorear. Tenemos entonces ministerios a los de afuera y ministerios a los que habitan adentro. Cristo ha dado a la iglesia hombres capacitados para el ministerio de la palabra.
apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros. Hoy nuestro enfoque es en el grupo posterior, los pastores maestros. Ahora quiero ser claro, ya sé que se escucha raro porque pues viene de mí, uno de los pastores en esta iglesia, pero Pablo aclara que el pastor maestro es un regalo de Cristo a su iglesia. Esto se llega a tomar de dos maneras. Tristemente, lo más común es de que el pastor se ve como superior a los demás. Y de nuevo esto incluso se ve de varias maneras. Lo más típico es de que el pastor ve la iglesia llena de personas que le sirven. Aquellos que Dios ha puesto a su disposición para llevar a cabo sus propios deseos. Un pastor que busca notoriedad muchas veces usará a la iglesia, a la Grey, como su plataforma para avanzar la meta deseada. Aunque es común ese error. De que digamos de que el pastor, juntamente con estos otros ministros de la palabra, han sido dados como obsequio, como regalo, como don a su iglesia, debe causarnos pausa. Debe causarnos el llegar a examinar a qué se refiere. Y esto es lo que Pablo nos aclara. El propósito verdadero de este obsequio de Dios. Esto es lo que vemos en el versículo 12. Se los leo. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora quiero señalar unas cosas. Tendremos 3 aclaraciones a errores que se ven en la iglesia del día de hoy. Primero, el propósito del pastor según Pablo en esta carta. La manera correcta de ver el pastorado es que ahora pertenecemos a la iglesia para estar al servicio de ella. No al revés, como ya mencioné. Dios quiere una iglesia madura en Cristo. El pastor lleva a cabo el trabajo para que esto se cumpla. Dios quiere una iglesia unida en madurez en Cristo. El pastor labora arduamente para que esto se conozca por todos, pero igual que trabajemos juntos para lograrlo. Dios obrando por medio de hombres capacitados y dados a su iglesia como pastores de la iglesia santa de Dios. Hermanos, este versículo es clave para entender la filosofía de ministerio que aquí llevamos a cabo en esta iglesia, en Lake Murray Community Church. Los pastores tenemos la responsabilidad primordial de capacitar a los santos. Hermanos, mi propósito no es entretenernos, no hacerles cosquillas en los oídos, sino que mi llamado es uno al ministerio de la palabra. Que el evangelio glorioso sea siempre el enfoque. Mi responsabilidad hacia ustedes es la palabra de Dios. Mi responsabilidad primeramente, primordialmente ante Dios es la proclamación de su palabra. Soy ministro del glorioso evangelio sobre todas las cosas. Esto es primordialmente por medio de la predicación fiel de todo el consejo de Dios. Que por medio de la fiel predicación ustedes sean capacitados para el ministerio. Y nada debe interrumpir este trabajo. Esto significa que mi enfoque siempre será el ministerio de la palabra de Dios. Hubo un hermano que llegó aquí hace tiempo, llegó a servir, llegó entusiasmado y me acuerdo sus palabras. Me dijo directamente: queremos que tú solo te enfoques en predicarnos. Seguro estoy que lo que vemos hoy es lo que él tenía en mente. Es un concepto que se expresa en los apóstoles al comienzo de la iglesia. Vayan conmigo a Hechos 6, 1 al 4, se los leo. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12, estos son los apóstoles, convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas,
Por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Ahora, cuidado, no me estoy poniendo al mismo nivel que los apóstoles. Pero lo que estamos viendo es de que los apóstoles forman parte de este grupo de oficios que tienen esto por prioridad. El apóstol, el profeta, el evangelista y el pastor maestro tienen por prioridad la palabra, la predicación fiel de la palabra de Dios. Es una oficina que tiene un llamado al ministerio de la palabra. Ahora, obvio, no estoy hablando en cuestiones literales. Los pastores tenemos muchas responsabilidades, pero el punto es el mismo. La palabra es primordial en toda labor pastoral. Mi cuidado de sus almas es únicamente por medio de la palabra. Si me toca ser psicólogo, daré consejo bíblico. Si me toca ser consejero matrimonial, daré consejo bíblico. Si me toca ser terapeuta familiar, daré consejo bíblico. Cualquier contexto en el que la iglesia me ocupe, ¿qué creen que haré? Daré consejo bíblico. Lo primordial será la Biblia. Ahora, no estoy diciendo que no hay valor en ninguna otra cosa, pero sí significa que no hay nada con más valor que la palabra de Dios. Así que el pastor tiene la responsabilidad de capacitar a los santos. Ahora notemos la segunda aclaración. Noten el versículo 12 una vez más. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién dice, Pablo, que llevarán a cabo la obra del ministerio? Los santos, la santa iglesia de Dios. En esto vemos nuestra segunda aclaración. El apóstol, profeta, evangelista y pastor maestro son dados para equipar, para capacitar a los santos. Los santos, dice Pablo, son capacitados para la obra del ministerio. Todos somos ministros del evangelio. Es por medio del servicio en el ministerio que el cuerpo de Cristo es edificado. Al ministrarnos los unos a los otros y hacer ministerio juntos. Es un trabajo, hermanos, en conjunto. Nada debe haber cambiado. Los pastores capacitan a los santos para que en torno a ellos lleven a cabo la obra del ministerio. Yo debo servirles bien para que ustedes sirvan bien. Uno de los errores igual muy comunes en la iglesia es de que muchos creen que toda labor es de los pastores. Ellos deben hacer todo. Son ellos los que llevan a cabo el ministerio. Y estamos viendo el día de hoy, hermanos, les estamos leyendo directamente de la palabra santa, de que son los santos los que son capacitados para hacer, para obrar en el ministerio. El pastor John MacArthur menciona algo muy bueno para nosotros. Se lo cito. Dice: el camino más seguro hacia el estancamiento espiritual de una iglesia, hacia el agotamiento del pastor o hacia ambos, es que el pastor quede tan absorto en actividades y programas que tenga muy poco tiempo para la oración y la palabra. Y los programas que tienen éxito, entre comillas, pueden ser incluso más destructivos que aquellos que fracasan si se hacen en la carne y para satisfacción humana en lugar de la gloria del Señor. Es falta de conocimiento de la palabra de Dios y obediencia a ella, no falta de programas y métodos que destruyen a su pueblo, según Oseas 4:6. Cuando fracasan, no es por programas débiles, sino por una enseñanza débil. La primera ocupación del liderazgo de la iglesia debe ser por los asientos ocupados, no por los vacíos. Muy sabias palabras de este pastor al norte aquí de nosotros. Lo primordial del pastor es equipar a los santos. Pero igual, para que al estos ser equipados lleven a cabo la obra del ministerio. Espero, hermanos, que vemos claramente que la obra de este ministerio, del ministerio, se lleva a cabo por todos los santos. Con buena enseñanza, enseñanza bíblica, la fiel predicación de la palabra y un instar a aplicarla, es lo que capacita
para que todos obremos según la voluntad de Dios. Hermanos, vemos entonces que el pastor es primordialmente ministro de la palabra, puesto a servicio de la iglesia. Vemos que los santos son capacitados para llevar a cabo la obra del ministerio. Y por último, quiero ofrecer una última aclaración. Hermanos, la iglesia no es un lugar para relajarnos. No es para venir a sentarnos nada más. La iglesia, quiero ser claro, es donde nos entrenamos para la batalla. Son los santos que están siendo capacitados para la obra del ministerio. El que obra en el ministerio son los santos, la iglesia santa, el cuerpo de Cristo. Hermanos, escúchenme bien. A la iglesia no vienes a que te sirvan. Aquí el punto. En la iglesia venimos a servir la obra del ministerio. Noten que no solo hablamos del edificio. Esta responsabilidad es general. Si perteneces al cuerpo de Cristo, si eres santo, justificado por Dios, al haber puesto tu fe en la obra gloriosa de Cristo, tenemos entonces la responsabilidad de hacer ministerio, de servir al reino de Dios. Tristemente, vivimos en una época donde vamos a la iglesia para analizar qué es lo que nos gusta, para decidir si nos quedamos o no. Tienen buena música, nos quedamos. Mira, tienen estos programas, nos quedamos. Mira, tienen esto para nuestros hijos, tienen esto para nuestro matrimonio, tienen esto para las relaciones, tienen esto para aquello, para el otro, para el otro, para el otro. A pesar de que son herramientas buenas, a pesar de que son herramientas que bendicen, no es el enfoque. El enfoque es en donde existe un lugar que ocupe de mis dones, que yo pueda edificar y que nos podamos edificar mutuamente. El enfoque cuando buscas una iglesia es donde puedo ir a ayudar a avanzar el glorioso reino de Dios. Ese es el enfoque. ¿Tienen sus cascos? Si vienen a este lugar a solo sentarse, si vienen a este lugar nada más para marcar su cajita que hoy vinieron a la iglesia, les ruego de todo corazón, primero que nada, que se arrepientan, y dos, que busquen la dirección de Dios por medio de su palabra, en qué van a obrar, qué van a hacer, cómo podrán hacerse siervos del Altísimo, porque esa responsabilidad la tienen. No se les ha pedido permiso, no se les ha pedido si les gusta o no, es un imperativo de Dios. ¿En qué podemos servir? El día de hoy, hermanos, estamos viendo 3 aclaraciones muy importantes para la salud de la iglesia, para la unidad a la cual hemos estado hablando. Una vez más, el pastor es un regalo de Dios para su iglesia, para servirle a la iglesia, no viceversa. El pastor debe capacitar a los santos por medio de la palabra. Este es su servicio primordial al cuerpo de Cristo. Y vemos que la iglesia debe llevar a cabo este mismo ministerio. La iglesia se equipa para obrar. Hermanos, nos necesitamos los unos a los otros. Lo he mencionado, llevo más de 10 años predicando y siempre he dicho lo mismo. Tal y como ustedes ocupan de mí, de mis dones, de lo que Dios me ha dado a mí, yo les puedo implorar, rogar, hacerles claro que necesito de los suyos. Esto es mutuo. Sirvo para que sirvan. Sirvan ustedes para que yo sirva. Como dice nuestro querido hermano Alex, el que no sirve, no sirve. Tal vez la pregunta es, bueno, ¿en qué servimos? Es válida la pregunta, ¿en qué servimos? Y la respuesta tal vez no nos guste, pero es en todo, en absolutamente todo.
desde lo más espiritual a lo más trivial. Noten lo que ocurre. Hacemos categorías. Ahora, entiendo, la Biblia da un cierto prestigio a la palabra, a los ministerios de la palabra, y eso lo entiendo, pero es por la importancia, lo que fluye de ahí. Una iglesia sana primordialmente se basa en el ministerio de la palabra, no en los programas para los niños, no en lo que ofrecen para los adultos, no en lo que ofrecen para estar ocupados en cualquier cosa. No, en el ministerio de la palabra. Sin embargo, lo que hacemos es de que nosotros ponemos otras categorías fuera de ello, como cosas primordiales. Quiero cantar, quiero tocar en la música, quiero esto, quiero aquello. Pero yo argumento que hasta en lo que consideramos lo más trivial, lo que tal vez hasta en veces despreciamos, también es servicio a la iglesia. Nuestro enfoque siempre es en lo más grande. Quiero plantar iglesia para la gloria de Dios. Amén. Gloria a Dios por ello. Pero ¿qué creen? Esa plantación va a ocupar obreros. Esa plantación ocupará a quien pueda organizar, quien pueda limpiar tal vez el local del que se rente, quien pueda llegar a poner las sillas, quien pueda llegar. Fíjense, hermanos, nosotros tenemos la gran bendición de tener este edificio. Y es raro que se vea una iglesia hispana de esa manera. Lo típico es rentar, lo típico es rentas otro local que no te pertenece, llegas con tu propio sonido, tus propias bocinas, tus propios instrumentos, a poner tus sillas y se ocupa un equipo. Pero hermanos, simplemente porque no ocurre eso aquí no significa que no hay necesidad de este tipo de cosas. Esa plantación va a ocupar a aquellos que oren, aquellos que den, no solo de sus recursos, sino de su tiempo. Se ocupará que muchos se capaciten. También se va a ocupar que muchos limpien esa iglesia, que guarden lo necesario, que ayuden en lo que pensamos que es más trivial, pero argumento yo lo indispensable. ¿Cómo podemos servir ahora? Hay varias maneras, hermanos, pero les presento una simple. Con el simple hecho de asistir, servimos. A la escuela dominical venimos un grupo pequeño. Bueno, yo ya estoy aquí porque vengo desde la mañana. El día del Señor, el día que ha de ser reservado completo, entero para el Señor. Y no queremos llegar temprano para estar con los hermanos, para ser capacitados por medio del ministerio de la palabra que se lleva a cabo. No queremos venir a ayudar a otros hermanos que se están capacitando en llevar a cabo el ministerio de la palabra que ejercen. Cuando otros hermanos vienen y enseñan, cuando otros hermanos toman el tiempo apartados de su familia, apartados de otras cosas que pudieran estar haciendo, con el único propósito de ayudarles a ustedes y el no presentarse, hermanos, una vez más les llamo, consideren cómo nos servimos los unos a los otros. El venir ayuda a aquellos que se equipan, a aquellos que se preparan. Y no solo eso, lo primordial es que ustedes están siendo capacitados por medio de este ministerio. Otra vez los cascos. Es domingo. El servicio es a mediodía. ¿Qué previene de estar aquí? ¿Qué previene el llegar a tiempo? ¿Qué previene el poder estar con los hermanos en todo lo que se ha planeado? Los jueves igual. Llegamos cansados de trabajar, pero si somos honestos, dejamos que todo estorbe. Si somos honestos, pretextos sobran para faltar a la reunión de los santos. Reuniones que son con ustedes en mente. Hermanos, que el Señor nos ayude con esta mentalidad. No pensemos que la iglesia existe para nosotros. No. Fuimos hechos santos para estar al servicio del cuerpo de Cristo. Hermanos, este llamado al servicio era contracultural.
Los griegos y romanos veían la servidumbre como algo deshonroso. La cultura grecorromana veía que alguien estuviera al servicio como algo de lo peor. Tal vez hemos adoptado un poco de ello, pero la Biblia nos aclara que ahora tenemos el privilegio de servir al cuerpo de Cristo, de servir al Señor que nos ha redimido, de servir a aquel que nos ha comprado con su sangre preciosa. Nuestro servicio a Dios, hermanos, es nuestro servicio a los demás. Pero creo no lo entendemos así. Noten el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Van conmigo a Marcos 10:45. Vemos un ejemplo de lo cultural, como dos de los apóstoles, dos hermanos incluso, están peleándose por quién estará en la posición de honor al par de nuestro Señor. Y es donde vemos esta respuesta que abarca varias cosas. Marcos 10:45, hablando Jesús de sí mismo, dice: porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, tenemos claro cómo vivió nuestro Señor. Tal como Él dijo, fue entregado en rescate por muchos. Esa muerte de cruz, hermanos, nos salva. Somos bendecidos con toda bendición espiritual, nos dice Pablo en Efesios 1, por medio de esta salvación tan grandiosa. Pero igual nos recuerda Pablo que somos salvos para hacer buenas obras, para andar en la voluntad de Dios, para hacer todo aquello lo que Dios requiere de nosotros. Esas buenas obras, hermanos, que vemos en Efesios 2:10, incluyen el servicio de los santos, salvos para servirle, mientras esperamos su gloriosa venida. Una vez, hablando con un hermano, nosotros buscando ayuda, la iglesia era joven, acabamos de plantar, y él respondió: yo he servido por muchos años, 20, me dijo. Hermanos, no hay nada malo, no hay nada de malo en servir y tomarse un tiempo para recuperarse. El problema fue que se entendió que ya había completado su servicio al Señor. Ya no había más que dar. No puede ser posible, hermanos, convencernos de esto. Que el Señor nos libre de pensar de esta manera. Es cultural del americano el querer llegar a cierta edad o a cierto punto en nuestra vida donde nos podemos retirar. He conocido hermanos que llegan a ello y dicen: ya estuvo, ya trabajé lo suficiente, y no hay nada de malo en ello. Estamos hablando de lo secular, pero esa idea entra en la iglesia. Voy a dar mis 20 años de servicio y luego me retiro. Pero también he conocido hermanos que dicen: anhelo el retirarme para servir más a Dios, porque tendré más tiempo para dar a la iglesia, para darle a Dios, para dar en servicio a aquel que me ha salvado. Creo eso es lo correcto. Tal vez estamos aquí el día de hoy y nos hemos cansado de servir. Pensamos que tal vez es mucho esfuerzo y poco resultado visible. El servicio a otros es difícil. Especialmente cuando las personas son difíciles. El servicio en sí es difícil en muchos aspectos. No quiero que me malinterpreten. No estoy aquí para decirles que el servir a Dios es fácil.
Aclaro lo opuesto, el servir a Dios cuesta. El servir a Dios va en contra de todo lo que nuestra carne quiere. Una carne que es débil hace esto muy, muy difícil. Así que tal vez hemos llegado a cansarnos, hemos llegado a sentir el agobio del servicio. Hemos tal vez concluido, bueno, no sé cuánto más pueda yo servir. Para ello les comparto uno de los versículos que siempre me ha animado. Me acuerdo incluso que al iniciar este caminar en fe, cuando primero lo descubrí, cuando primero lo leí y lo pude estudiar, uno de esos que uno se tiene que aferrar por el resto de sus días. Y me ha ayudado desde entonces. 1 Corintios 15. Vayan conmigo ahí, hermanos. 1 Corintios 15, versículo 58. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor. Y aquí está, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No lo es. Nuestro servicio a Dios no puede ser en vano. Jamás es en vano. Jamás es pérdida de tiempo. Jamás es una inversión con pérdidas. Es imposible que lo sea. Hermanos, el contexto de 1 Corintios 15 primordialmente es el Evangelio. Es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la victoria que Él ha obtenido por medio de esa resurrección. Que ahora todo enemigo que está en contra de Él ha sido conquistado, que Él ha tomado la rienda, que Él ha tomado el reino, que Él está en control, que Él tiene todo el poder, que Él ha resucitado en victoria. Y entonces Pablo dice, continúen, sigan adelante. Hermanos, la razón por la cual servimos, la razón por la cual aun cuando nos cansamos podemos recobrar ánimo y recobrar las fuerzas, es porque Cristo es victorioso, porque Cristo es nuestro Salvador, porque es para Cristo el servicio. Si fuera los unos para los otros, sabemos que siempre va a haber decepción, hermanos. Seguro estoy que los voy a decepcionar. Convencido estoy también que me van a decepcionar. Para eso existe la gracia y la misericordia. Pero otra cosa de la cual estoy seguro es de que en Cristo todo servicio que se hace para su gloria no es en vano. No lo puede ser. Así que esos días cuando uno anda agobiado, cuando uno anda cansado, cuando uno cuestiona de todo a todo, es acordarse de aquel que fue fiel en su obra, de aquel que por su obra ahora somos redimidos, de aquel que por su sacrificio, por su vida, ahora hemos sido comprados para tener la oportunidad de servir en este reino. Lo hemos dicho y lo repetimos. El Evangelio es la motivación. Por aquel que sirvió hasta el punto de la muerte para redimir a muchos, por Él servimos. Una vez más, por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cobremos ánimo. Y sigamos adelante entendiendo que es Dios quien bendice nuestro esfuerzo. Es su poder lo que supera toda nuestra debilidad en estas cosas. La gloria sea a Cristo.